llamaban Efecto del amor con la gran herida que ¿Qué quieres? Agua. Voy por ella, espérame un momento. Juliana, ¿puedes hacerte cargo, por favor? Voy por agua para ella y de paso le traigo su medicamento. Mírame, por favor. Acércate a mí por un momento. Déjame tocar tu rostro. Sé que aún no me perdonas. Tienes tus motivos. Heredaste un corazón duro como el mío. No supe entender a tiempo todo lo que tú deseabas. Para mí fue una desilusión, un golpe. Yo quería otra vida para ti. Me desespero porque mi cuerpo se niega a obedecer mis órdenes. Ay, papá, no me preparaste para esto. ¿Por qué no comprenden que sí los escucho y los entiendo? Es solo este cuerpo que no reacciona. Hace 2 semanas que nos vimos en el café. De haber sabido que era la última vez que te iba a abrazar, no te hubiera dejado. Es duro no poder decir lo que me duele su pérdida. Durante años me prometí no volver a esta casa. Finalmente estoy aquí, en medio de esta familia que siempre sentía ajena. Es duro no poder decirlo. ¿Qué nos queda? Siempre me pediste que volviera y me negué. Respetaste mi decisión. ¿Qué Finalmente lo nos lograste. queda? Estoy aquí. Y a pesar de que conozco bien esta casa, hoy la siento extraña, fría y sin ti, desolada. Mamá, trata de agarrar bien el vaso. A ver, te ayudo. ¿Quieres que te lleve a la sala? Te prendo la tele si quieres. Está bien, yo te llevo. No sé si podré soportar lo que sigue. Seguramente tratarán de involucrarme, pero lo que yo he construido no tiene nada que ver con ella. ¿Por qué tenemos que vivir? ¿Por qué tenemos que morir? Pensé que habías dejado el vicio. ¿Lo dejé? Hoy es una ocasión diferente. Tenemos que hablar. Ya sé. Necesitaba un tiempo a solas. ¿Tú dirás? ¿Es sobre mi mamá?
¿Qué vamos a hacer con ella? Ahora que papá ya no está, ya no hay nadie que la cuide ni quien le ayude. Yo no puedo hacerme cargo. Sabes que no me llevo bien con ella. Además, ni siquiera sé cómo cuidar a un enfermo. No es tan difícil, ya ves. Yo tengo 3 hijos, un marido, y a todos los cuido. Pues sí, pero para eso te educaron. Para tener un maridito, hijitos y ser una bonita ama de casa. En cambio de mí nunca esperaron nada bueno. Siempre me salí del huacal. Según tu mamá soy su gran decepción. ¿Te imaginas yo cuidándola? Ni siquiera sé cuidar de mí. No me digas eso, ni te burles de mi familia. Cada quien eligió su camino. Yo respeto lo que eres y te pido respeto para mí y los míos. Mira, vamos a hablar calmadamente. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí y lo que menos necesito es una pelea contigo. Te recuerdo que hoy sepultamos a mi papá y ambas lo queríamos mucho. Así que por favor coopera. No te entiendo. Me pides que me calme. Dices que respetas lo que soy como si hablaras con una leprosa. ¿Realmente quieres jugar a la familia feliz? Es absurdo. ¿Qué es absurdo? ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Sabes que no había puesto un pie en esta casa desde que ella me corrió? Si no nos habíamos visto fue porque tú pusiste distancia entre nosotras y yo respeté eso. Si no viniste a la casa fue por tu orgullo, porque mi mamá te buscó y te pidió perdón. Mi papá trató años de convencerte para que vinieras. ¿Crees que no sé que te veías con él una vez al mes en el café? ¿Sí? A mí también mi papá me contaba cosas. Yo no sé a qué vine, cara. Veniste porque es lo correcto. Desde hace mucho soy otra historia. Ya no soy de esta familia. Por favor, Juliana, como si se te quitara solo con ausentarte. Mira, ambas somos hijas de este matrimonio. Y como murió papá, que era el que cuidaba de mi mamá, ahora nos corresponde a nosotras hacernos cargo de ella. Yo creo que en eso es en lo que hay que concentrarnos. Lo que haya pasado tiempo atrás ya pasó. Hay que olvidar los rencores. Vaya, me acabas de ahorrar años de terapia. 4 años. Ahora que me hablas en esos términos, yo también te voy a hablar en los mismos. ¿De cuánto dinero se dispone para sus cuidados? ¿Tiene pensión? ¿Cuenta en el banco? ¿Joyas? ¿Qué tiene? Yo pienso que nada, solo la pensión que le dejó mi papá, que con eso nadie vive. Seamos prácticos, vendamos la casa, repartamos el dinero y llevemos a doña Lilia a un asilo. Ahí le darán los cuidados que necesita. ¿Pero qué te pasa, tonta? ¿Estás hablando de mi mamá? Ella no es cualquier objeto que dejas en ninguna parte para que lo cuiden. Esta casa no se vende, porque ella aún no se muere. Y es lo que le dejó mi papá. No. Esta casa es nuestra herencia. Y podemos hacer uso de ella ahora que papá no está. Eso fue lo que él me dijo. Que cuando faltara él, me pusiera de acuerdo contigo para los bienes, para repartirlos. Por eso estoy aquí. Pues a mí me dijo que cuando él faltara, nosotras nos teníamos que hacer cargo de ella. Parece increíble que en vez de ayudar estés pensando solo en lo material. Estamos hablando de nuestra madre anciana enferma que necesita de nosotras. Y ¿Tenemos? Sí, tenemos que ayudarle a tramitar la pensión y además cuidarla. Ella necesita a alguien de tiempo completo, que la bañe, que la cambie, que le dé su medicamento, que la ayude con la terapia. Tenemos que, las dos. Ajá. Entonces soy tonta y además tengo que. Sabes bien que esa mujer me hizo la vida imposible.
Nunca estuvo para mí cuando yo la necesité. Se enojó cuando le dije que quería estudiar arquitectura. Me sacó del liceo y me dijo que me consiguiera un marido. Nunca ha visto con buenos ojos quién soy ni con quién ando. Marimacha me gritaba y me encerraba a diario. Por eso cuando ella me corrió, no quise volver a verla ni soportar su neurosis. El único apoyo con el que yo contaba era con mi papá, pero la dominante de tu madre se lo impidió. Por eso la diabetes de mi papá, por ella. Ah, pero me fue a buscar porque pensó que había perdido el cielo por haber echado a su hija de la casa y dañado a su marido. La conozco muy bien. Seguramente enfermó por la culpa. No, mijita, te toca a ti cuidarla. A ti que eres su adoración, su gran orgullo, la mujer que formó. Vendamos la casa y metámosla a una asilo. Estás completamente loca, Juliana. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hizo que perdieras el cariño por nuestra familia? Trato de encontrarle sentido a lo que dices, pero solo rencor es lo que escucho. No puedo entender por qué tanto odio a una mujer que apenas puede valerse por sí misma. Juliana, mírame. Soy tu hermana. Eres mi hermana, pero no soy como tú. La vida me ha enseñado a resolver mis problemas de forma práctica. Y pude sobrevivir sin ustedes. Eso les pesó. El único cariño que yo tenía era el de mi papá, una vez al mes. Cariño que me correspondía de tiempo completo si hubiera sido como tú.